Así que mi infancia no fue muy normal, aunque solo lo supe cuando ya era mucho mayor. Mis padres estaban como juntos pero también algo separados. Déjame explicar. Soy hijo único, mis padres siempre quisieron solo un niño, y eso es exactamente lo que tuvieron, así que nunca tuvieron más hijos. Mi papá era el padre de día, mientras mamá no estaba, él se quedaba en casa, me llevaba a la escuela, me daba de comer y jugaba conmigo. Era un padre increíble. Incluso encontraba tiempo para ganar algo de dinero y comprarme cosas. Solo veía a mi mamá cuando estaba en la cama. Nunca estaba en casa durante el día, así que siempre se aseguraba de venir a acostarme. Siempre esperaba con ansias la hora de dormir y nunca llegaba tarde. Era extraña, pero me encantaba eso. En lugar de cuentos para dormir, me escribía cartas y me hacía dibujos que debía haber preparado durante el día. También estaba obsesionada con historias de crímenes y me contaba algunas para que intentáramos resolverlas. Nuestra historia favorita era una alocada y era local. Una mujer, la llamaremos señora 1, desapareció durante unas semanas, creo, no estoy seguro del tiempo, pero luego encontraron a otra mujer, señora 2, muerta en la sala de la casa de la señora 1. Nadie sabe cómo o por qué estaba allí, pero parecía un suicidio. Mi teoría era que ella se llevó a la señora 1 y luego, tal vez sintiéndose culpable, fue a su casa y se quitó la vida. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué hizo? ¿Y a dónde fue la señora 1? Mi mamá estaba orgullosa de que yo llegara a esa conclusión. Aún pienso en ello de vez en cuando. Nunca se resolvió. Mi mamá logró reunir algunas fotos y otras cosas para ayudarnos. Con nuestras investigaciones, teníamos una foto de la señora 2. Era hermosa, con un rostro muy amable, sé que probablemente cometió un asesinato, pero siempre me gustó su cara. Aún recuerdo cómo se veía, tenía el cabello rubio sucio, ojos marrones, una nariz puntiaguda y labios finos, con una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, tal vez. Me pregunto si aún tengo esas fotos. También teníamos planos de la casa y fotos de las puertas y ventanas para intentar averiguar cómo entró. A veces intentaba hablar de mi papá con mi mamá, pero ella nunca decía mucho. Siempre se veía triste y cambiaba de tema. Cuando mencionaba a mamá con papá, él solía desviar la conversación también. Era lo único triste de mi infancia, pero siempre pasábamos rápido a un tema más alegre. Pronto visitaré a mi papá. Me mudé a otra ciudad para estudiar en la universidad y ahora tengo un trabajo, pareja y hogar aquí, así que solo lo veo de vez en cuando. Cuando lo visite, le preguntaré si tiene mis cosas antiguas para ver si encuentro la evidencia del crimen y las cartas viejas de mamá. Me encantaría revisarlas de nuevo. Actualización, encontré 2 cajas llenas de todo eso. Eché un vistazo rápido, pero no uno en profundidad. No le mencioné nada a papá para no remover recuerdos dolorosos. Voy a revisar todas estas cosas esta noche, o incluso más tiempo dependiendo de cuánto haya, y luego actualizaré de nuevo. Actualización 2. He estado revisando las cosas de los casos. Algunos son interesantes, otros no tanto. Noté que la mayoría de los casos son bastante viejos, sé que eran todos de cuando era niño, pero incluso para entonces eran bastante antiguos. El más reciente es el que recordaba, el caso de las señoras 1 y 2, que fue un año después de que nací. Encontré la foto de la señora 2 y, después de todos estos años, sigo pensando que tiene un rostro amable y hermoso. Ahora que conozco el área donde está la casa, quizás investigue más. Terminar lo que empezamos. Las cartas de mamá, sin embargo, no las recordaba, pero al leerlas ahora, son bastante extrañas. Algunas son historias raras, algo inquietantes de leer ahora que soy mayor. Hay un poema sobre un niño atrapado en una habitación, pidiendo salir mientras nadie lo escucha. Es un poema infantil, pero el tema es un poco raro. Hay otra carta que solo describe direcciones dentro de la casa donde vivíamos, la casa de papá ahora.
Otras tienen números y letras que no entiendo. Las letras son solo O, F, C, I, N y los números solo 9, 7, 1, 0, pero están repartidos por toda la página. Y los dibujos tampoco tienen mucho sentido, como una pared de ladrillos con algunos resaltados, o un monigote de rodillas con los brazos levantados como si estuviera rezando a una luz brillante. Actualización 3. Fui a la casa donde ocurrió el suicidio, pero ahora vive gente allí. Me pregunto si les habrán hecho descuento. No estaba dispuesta a cometer un delito para entrar ni voy a pedir permiso para ver la casa, así que saqué unas fotos rápidas con mi teléfono y me fui. Hora del plan B, Google. Busqué la casa, nada. Describí la situación en detalle, nada. Hice una búsqueda de imágenes de la señora 2 y la encontré, el caso. El misterio de la ocupante suicida, decía el artículo. Extraño, pensaba que ella era la asesina, no una intrusa cualquiera, pero el artículo era malo, así que probablemente se equivocaron. Encontré el número de caso, así que lo buscaré. ¿Está en Google? ¿Debo llamar a alguien? ¿Puede una persona acceder a estos casos? Averígualo en el próximo episodio. Actualización 4. Bien. Santo cielo. No sé qué hacer. Logré conseguir el caso y había muchas fotos, además de notas de los oficiales. Pero lo más importante, lo que me dejó helada, es que encontré una foto de la señora 1. No puedo decirlo con certeza, pero se parece mucho a mi mamá. ¿Por qué es mi mamá la señora 1? ¿La secuestraron? Si es así, ¿por qué estaba conmigo? ¿Por qué el caso no está cerrado? ¿Escapó? ¿Y por qué estábamos investigando su propio caso? Estoy muy confundida y necesito ayuda. Necesito hablar con mi papá, pero no sé qué decir. Necesito tiempo para pensar en esto y juntar el valor para hablar con él. Quizás solo estoy exagerando y recordando mal el rostro de mamá. Actualización 5. Contacté a mi papá. Le pedí fotos de mamá. En lugar de contarle toda la historia, pensé en verificar por mí misma. Me envió una foto. Ella no es la señora 1. Es la señora 2. Actualización 6. Mi mamá, la mujer que recuerdo arropándome todas las noches, contándome historias y estudiando archivos de casos conmigo, no es mi mamá. Ella es la señora 1, la persona que desapareció, y mi verdadera mamá es aparentemente la mujer que se suicidó. Eso no tiene sentido para mí. Revisé todo en mis cajas, las cartas, los dibujos, los números. Las historias parecen ser de alguien atrapado, había una descripción de la disposición de la casa de papá. Un dibujo de ladrillos. Llevé todo esto a casa de papá. No le dije por qué, solo que me quedaría unos días. Cuando salió, seguí la descripción, que parecía ser direcciones. Papá tiene un pequeño cuarto tipo armario de solo 1 metro de alto escondido en una esquina de la casa a la que nadie va. Me llevó allí. Entré y había una pared de ladrillos. Encontré una parte que coincidía con el dibujo, los ladrillos resaltados estaban frágiles y se desmoronaron al tocarlos. Detrás había una pared de madera. La pared tenía un candado con código y una pequeña puerta. Miré mis notas y encontré las letras y números. Al observar bien, vi que los números reordenados eran 0791, mi mes y año de nacimiento. Abrí la puerta. Había un cuerpo. Las letras debían haber deletreado Coffin, ataúd. Corrí y vomité en el baño. Llamé a mi papá y vino a casa. Llamamos a la policía. Estamos esperando los resultados de forenses. Actualización 7. Ha pasado tiempo. Necesitaba distancia de todo esto y recibir terapia. Estoy mejorando, con mecanismos de afrontamiento, y pensé en actualizar. Los resultados llegaron. La mujer que encontramos era la señora 1, la que desapareció. La mujer con quien pasé mis noches.
Al parecer, siempre intentó decirme que necesitaba ayuda. Nunca recordé su muerte, solo que de repente ya no había visitas nocturnas y estaba solo papá. Hablé con papá sobre mi verdadera mamá, la señora Do se suicidó cuando yo tenía 1 año. Él no sabía por qué, solo que fue en la casa de otra persona. Era muy doloroso para él hablar de eso. Forenses hallaron marcas en el esqueleto que indicaban que fue apuñalada. Encontraron el cuchillo con el ADN de mi madre. Esta pobre mujer acudió a la hija de su asesina pidiendo ayuda. Mi mamá es una asesina que enterró a su víctima en la casa donde vivía cuando tenía 1 año. Pasé años mirando una foto de mi mamá sin siquiera saber quién era. Esta es mi última actualización. Necesito dejar todo esto atrás. Hay alguien viviendo en mi casa. Suena loco, lo sé. Eso es lo que todos mis amigos y familiares dijeron. Pero juro por Dios que es verdad. Al principio, eran solo cosas pequeñas. Escuchaba lo que parecían pasos o un sonido leve de golpes. Lo ignoraba, pensando que eran ruidos de la casa o algo así. Pero a medida que sucedía cada vez más, se volvió difícil de ignorar. Una noche, ya había tenido suficiente. Me desperté en medio de la noche por un sonido. Era suave, pero aún muy audible. Era un ruido metálico repetitivo, como si alguien golpeara ligeramente una pieza de metal. Decidí que finalmente averiguaría qué demonios estaba causando esto. Así que me levanté de la cama y empecé a caminar por la casa. Aún podía escuchar el sonido, que seguía repitiéndose. Intenté seguirlo para ubicar la fuente, pero sin importar en qué dirección iba, se volvía más y más suave hasta que finalmente se detenía. Me quedé despierto en la cama unos 20 minutos, esperando que el sonido comenzara de nuevo, pero nunca lo hizo. Así que suspiré, aceptando la derrota, y volví a dormir. Al día siguiente, decidí contarle a mi madre sobre los ruidos que había estado escuchando. Para mi sorpresa, admitió que ella también los había oído. Bueno, eso es bueno, pensé. Al menos, ya sabía que no estaba loco. En ese momento, empecé a pensar, ¿y si alguien está escondido en nuestra casa? Le hice esa pregunta a mi madre, y rápidamente me lo descartó. No la culpo, sonaba ridículo. Y siendo una madre soltera que trabaja de 9 a 5 tratando de mantener a mi hermana y a mí, ya tenía suficiente de qué preocuparse sin mis ideas infantiles. Aún así, le rogué que al menos lo considerara, pero se negó. Frustrado, subí a mi habitación. Al llegar al final de las escaleras, escuché que mi madre me gritaba, y recuerda hacer tu cama. Estaba un poco confundido, recordaba haberla hecho esa mañana después de despertarme. Pero cuando miré, vi que, en efecto, mi cama no estaba hecha. Nunca ha sido bueno recordando las cosas, dijo. Un par de días después, casi me había olvidado por completo de los ruidos, ya que no los había escuchado en un tiempo. Era una tarde nublada de sábado. Mi mamá estaba de compras y mi hermana estaba en casa de una amiga. Así que estaba solo en casa, sentado en el sofá viendo la televisión. Entonces lo escuché. Ese sonido metálico, pero al menos 5 veces más fuerte que antes. Fue entonces cuando me di cuenta de que venía del sótano. El sótano, claro, pensé. Si alguien iba a esconderse en nuestra casa, por supuesto que elegiría el sótano, ya que casi nunca bajamos allí. Quería investigar más, pero soy un completo cobarde, y no había forma de que bajara allí solo. Así que fui a la casa de mi amigo Tanner, que vive en la misma cuadra, y le pedí que viniera conmigo. Regresé a mi casa sintiéndome un poco más seguro con Tanner a mi lado. Bajamos al sótano y encendimos la luz. Pero, por supuesto, no vimos nada fuera de lo común. Estábamos a punto de subir de nuevo cuando Tanner de repente dijo, «Bro, espera, ¿qué es esto?» Había algo en el suelo, en la esquina del sótano.
Me acerqué y lo recogí. Era mi reloj, que había estado perdido por casi una semana. Qué raro, dije. ¿Cómo diablos llegó esto aquí? No lo sé, dijo Tanner. Mejor vámonos de aquí. Estuve de acuerdo, y nos dimos la vuelta y empezamos a subir las escaleras. Pero entonces volvió a suceder. Golpe. Más fuerte que nunca. Entonces me di cuenta de dónde venía. Miré hacia el viejo armario de almacenamiento en la esquina del sótano. Tenía una puerta de metal oxidada. Miré a Tanner y le dije, solo sube. Voy a ver qué demonios hay ahí dentro. Tanner, claramente aterrorizado, asintió y subió las escaleras. Volví mi atención a la puerta de metal y lentamente la abrí. Estaba tan oscuro en ese armario que no podía ver nada. El olor casi me hizo vomitar. Olía a orina y excremento. Encendí la linterna de mi teléfono y entonces la vi. Una mujer, encadenada dentro del armario. Estaba desnuda, con cortes y moretones por todo el cuerpo. Parecía que no había comido en días y había desechos humanos por todo el suelo. Quería vomitar. Quería apartar la mirada, pero no podía. ¿Qué demonios estaba viendo? Esta mujer claramente había estado aquí casi una semana. Entonces noté su boca. La tenía cosida. Su única forma de pedir ayuda era golpear la puerta de metal. De alguna manera, todo empezaba a tener sentido. Pero aún tenía tantas preguntas. Principalmente, ¿quién haría algo así? ¿Qué tipo de monstruo enfermo y depravado podría hacerle esto a un ser humano? Curiosamente, la única respuesta que se me ocurrió fue yo. Pero no podía haber hecho esto, ¿verdad? Soy un niño, no un psicópata. Yo no podría haber hecho esto, ¿o sí? Quizás. Después de todo, nunca he sido muy bueno recordando las cosas.